Hola. En esta serie de diapositivas vamos a comenzar el capítulo 4, que es el capítulo sobre la sintaxis, y vamos a ver algunos conceptos básicos de la teoría de la sintaxis, o sea, el concepto de constituyente y el concepto de sintagma. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estudia la sintaxis? Y esta teoría o este campo estudia cómo se forman las oraciones mediante la combinación de formas léxicas, o sea, palabras, en cada lengua en particular del mundo y en el lenguaje humano en general. Entonces, es el estudio de la formación de las oraciones en las lenguas humanas. La teoría de Chomsky, Noam Chomsky, es la teoría en la que se basa este libro de texto que usamos para esta clase. Y esta teoría dice que tiene que haber algún tipo de estructura mental para explicar la creatividad del lenguaje humano, porque las oraciones y el discurso de los seres humanos no es algo repetitivo. Constantemente estamos creando nuevas oraciones. Entonces, Chomsky dice, bueno, esto no ocurre de la nada. Tenemos que tener algún sistema estructural en la mente que se ocupa de formar oraciones gramaticales. Entonces, para entender cómo funciona este sistema mental, según la teoría de Chomsky, tenemos primero que mirar el concepto de la combinación de palabras, o sea, cómo se combinan las palabras. En particular, para nuestros propósitos, cómo se combinan las palabras en español. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles palabras pueden ir juntas y cuáles no? Formen ahora ustedes una oración con las siguientes palabras. Los pombos, en la petera, motinadamente, con muchas funinas, combando, están moleros. Estas no son palabras verdaderas, son palabras inventadas, pero igual ustedes podrán formar una oración con esta serie de palabras. Entonces, en este momento, hagan pausa en esta presentación, en este video, y intenten formar oraciones. Luego, yo voy a dar dos posibilidades de las muchas. Entonces, una de las posibilidades es, por ejemplo, los pombos moleros están combando motinadamente en la petera con muchas funinas. ¿Vale? Otro ejemplo, en la petera están los pombos moleros combando motinadamente con muchas funinas. La idea aquí es que aún con palabras que no tienen ningún sentido, como pombos, como petera, como funinas, combando, motinadamente, o sea, aún con palabras que no tienen sentido, que son palabras inventadas, igual podemos formar una oración que podemos decir es gramatical, aunque no tiene sentido porque no sabemos qué es lo que significa, pero podemos decir que es gramatical. Y entonces, por esta razón, Chomsky dice que existe un mecanismo en la mente humana, un módulo que se ocupa de formar oraciones gramaticales. Noam Chomsky, para explicar este concepto, usa la oración famosa que todos conocen de él, colorless green ideas sleep furiously. Y entonces él hace la pregunta, ¿es gramatical esta oración? Y obviamente sí, lo es. Es una oración gramatical. La otra pregunta es, ¿tiene sentido? Pues no tiene mucho sentido. O sea, las ideas no son verdes, no son sin color y además,
colorless green se cancela semánticamente, ¿no? Se cancelan estas dos palabras. Las ideas no duermen, ¿no? Y la idea de dormir furiosamente es muy rara. Entonces, podemos decir que en el campo de la semántica, o sea, el campo del significado, esta oración no tiene ningún sentido. Pero en términos gramaticales podemos decir sí es gramatical. Y para Chomsky, el hecho de que podamos formar una oración gramatical, aunque no tiene sentido, de nuevo es como evidencia que en la mente tenemos algún sistema que se ocupa únicamente del aspecto gramatical de formar oraciones sin estar preocupado por la semántica o por el significado. Entonces, en esta presentación estaremos explorando un poco este sistema que se usa para la formación de oraciones gramaticales. Entonces, Chomsky dice que en la sintaxis, ¿no? Que es la formación de oraciones, en la sintaxis de los seres, de las lenguas de los seres humanos, existen regularidades observables en la formación de oraciones. Es decir, que hay algunos rasgos, features, que se repiten y además se repiten a través de todas las lenguas humanas, ¿no? Entonces, Chomsky dice que el trabajo del lingüista es descubrir estas reglas implícitas, estas regularidades que de alguna manera regulan o gobiernan el proceso de formación de oraciones. Vamos a practicar un poco ahora con esta idea de combinar palabras y el concepto de constituyentes, ¿ok? Entonces, en las siguientes oraciones, la pregunta es, ¿cuáles palabras pueden ir juntas o formar un grupo? Las oraciones son, número 1, la columna sostiene la casa. Número 2, la casa sostiene la columna. Número 3, el hombre alto saludó a su mejor amigo. Número 4, Olivia y Paco salieron de la casa azul rápidamente. Entonces, para ver qué es lo que se les pide con esta pequeña actividad, ¿no? Podemos preguntarnos cosas como, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Entonces diríamos la columna, pues podemos ver que la columna forma un grupo de palabras, un grupo que tiene solo dos elementos, sin embargo, tenemos aquí un grupo de palabras, ¿no? ¿Tenemos otro grupo a partir de esta práctica o de este concepto? Sí, la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, siguiendo este tipo de proceso, ustedes pueden hacer pausa aquí y tratar de formar grupos de palabras con las oraciones 2 a 4. Yo voy a seguir con algunas posibles respuestas. Entonces, en número 2, podemos decir que la casa forma un grupo de palabras o son dos palabras que van juntas. Y podemos decir lo mismo de la columna. Pero también podríamos decir, ¿no? Si nos preguntamos, ¿qué hace la casa? En número 2, ¿no? Tenemos la oración, la casa sostiene la columna. Si yo digo, ¿qué hace la casa? La respuesta sería, sostiene la columna. Entonces, en realidad, también sostiene la columna, esas tres palabras podrían también formar un grupo, ¿verdad? Vamos con número 3. El hombre alto saludó a su mejor amigo. Tenemos como posibles agrupaciones de palabras el hombre alto y su mejor amigo, por ejemplo. Número 4. Olivia y Paco salieron de la casa azul rápidamente. Olivia y Paco puede formar un grupo de palabras, ¿verdad? ¿Y qué otras posibilidades? De la casa azul, por ejemplo. O dentro de, porque salieron, ¿de dónde? De la casa azul. Y salieron ¿de dónde? La casa azul. Entonces, la casa azul también
puede ser un grupo de palabras y esto nos demuestra que podemos tener conjuntos o grupos de palabras más pequeños dentro de otros grupos más grandes. Y vamos a estar explorando los diferentes grupos de palabras. Entonces, las palabras que pueden ir juntas o formar un grupo se llaman un constituyente. Así que esta diapositiva nos muestra que la columna es un constituyente, la casa es un constituyente, el hombre alto es otro constituyente. Siguiendo entonces con este concepto de constituyentes, ¿no? El orden de las palabras también es relevante. Observen la diferencia en significado en las siguientes oraciones. La columna sostiene la casa y la casa sostiene la columna. O sea, tenemos significados completamente diferentes con un cambio de orden de palabras. Entonces, cualquier teoría que se desarrolla con respecto a la formación de oraciones también tiene que mirar la importancia del orden de las palabras, ¿no? Si el orden no es correcto, la oración es agramatical. Agramatical significa no gramatical, ¿no? Como por ejemplo, casa sostiene columna la. Aquí hemos cambiado el orden de las palabras en una manera donde la oración ya no es gramatical. El asterisco aquí representa una oración o significa que la oración no es gramatical. Ahora miremos otros fenómenos. Esta oración ejemplo. Necesitamos más alumnos y profesores inteligentes. De nuevo la misma pregunta. ¿Cuáles palabras van juntas? ¿No? ¿Cuáles de todas las palabras en esta oración pueden ir juntas o van juntas? Aquí también les digo, sería un buen momento para hacer pausa en esta narración de diapositivas y tratar de adivinar o ver qué palabras pueden formar un grupo en esta oración. Yo voy a seguir con dos posibles respuestas. Primero, podemos poner juntos alumnos y profesores, o más bien juntas, son palabras, alumnos y profesores. Y luego, ¿no? Otro grupo más grande de alumnos y profesores inteligentes. Si agrupamos las palabras así, estamos diciendo que alumnos y profesores forman un constituyente más pequeño y que inteligentes es el adjetivo que describe tanto a los profesores como a los alumnos. Y luego entonces, alumnos y profesores inteligentes forma el constituyente más grande. Pero también tenemos otra manera u otra posibilidad en términos de cómo agrupar las palabras. La otra posibilidad es no poner juntos alumnos y profesores. Entonces, en este caso, necesitamos más alumnos y profesores inteligentes. Entonces, si formamos un constituyente con profesores inteligentes, aquí estamos diciendo que inteligentes modifica únicamente a la palabra profesores. Y esto cambia. Entonces, la idea aquí es que la manera de formar un constituyente en la mente del hablante o en la mente del oyente puede cambiar su interpretación de una oración ambigua. Por ejemplo, en la primera opción, ¿no? Estamos diciendo que necesitamos más alumnos inteligentes y más profesores inteligentes. O sea, necesitamos más de los dos tipos inteligentes. En la segunda opción, estamos diciendo que necesitamos más alumnos y necesitamos más profesores inteligentes. Pero no nos importa si los alumnos son inteligentes o no. Simplemente necesitamos más alumnos de cualquier tipo. Entonces, la manera, ¿no?, de formar o constituyentes o lo que decidimos como hablantes o como oyentes
que es un constituyente va a afectar nuestra interpretación de oraciones. Entonces, la teoría chomskiana se dedica a analizar estos diferentes fenómenos de las lenguas humanas para determinar cómo funciona este mecanismo mental de la gramática. Los fenómenos sintácticos que trata de explicar la teoría son el orden de las palabras y cómo afecta este orden el significado de la oración, como acabamos de ver con casa, columna, sostiene la estructura de los constituyentes de la oración, o sea, hemos formado o hemos visto la formación de grupos de palabras, pero ¿qué estructura tienen estos grupos? ¿Qué estructura pueden tener estos grupos de palabras? ¿Cuántos diferentes tipos de grupos o constituyentes existen? En tercer lugar, la ambigüedad. Vimos la oración. Necesitamos más alumnos y profesores inteligentes. Es una oración ambigua. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo formamos los constituyentes para interpretar el significado de la oración? Otro ejemplo de ambigüedad es la oración: mi hermano vio a un niño con un telescopio. La idea aquí es que es una oración ambigua porque puede tener más de una interpretación. ¿Cuáles son las posibles interpretaciones de esta oración? Entonces, en este momento, ustedes pueden hacer pausa para tratar de ver cuáles son las dos posibles interpretaciones y dónde queda la ambigüedad. Yo voy a seguir dando la respuesta. Entonces, en esta oración ejemplo, mi hermano vio a un niño con un telescopio, podemos entender una de dos cosas o interpretar una de dos cosas. En primer lugar, que mi hermano vio a un niño y que este niño llevaba o tenía con él un telescopio. Esta es una posible interpretación. La otra interpretación es que mi hermano vio a un niño y cómo mi hermano vio a este niño es usando un telescopio. Entonces, mi hermano tiene el telescopio o tenía el telescopio y lo usó para ver a un niño. Entonces, estas son las dos posibles interpretaciones. La pregunta es, ¿cómo se representan estas dos posibles interpretaciones en la mente humana? Y luego también la teoría de Chomsky trata de explicar un fenómeno que se llama la recursividad, que vamos a ver un poco en más detalle, pero un ejemplo de la recursividad es: Pedro piensa que yo digo que Juan come manzanas verdes todas las mañanas. O sea, este uso de qué, ¿no? Porque puedo decir, ¿no? Mi mamá dice que Pedro piensa que yo digo que Juan come manzanas verdes todas las mañanas. O sea, tenemos un mecanismo para constantemente añadir nueva información a una oración. Y este fenómeno se llama la recursividad. Entonces, en la teoría de Chomsky se usa los diagramas arbóreos, syntax trees, para demostrar el funcionamiento de esta estructura mental de la gramática cuando nos encontramos con unos fenómenos que queremos explicar, como orden de constituyentes, recursividad, ambigüedad, etc. Entonces, los constituyentes, para repetir, agrupamos las palabras en grupos que no son más pequeños que una palabra ni más grandes que una oración. Estas agrupaciones forman unidades que llamamos constituyentes. Entonces, un constituyente no es más pequeño que una palabra y no es más grande que una oración. Los constituyentes muestran cuáles palabras de la oración van juntas, afectan la interpretación de las oraciones ambiguas y participan también en la estructura jerárquica de la oración. Aquí he puesto un enlace
que ustedes pueden usar para simplemente ir a ver más sobre los constituyentes en inglés. Entonces es una manera de familiarizarse más con los constituyentes, pero usando el inglés, porque es buena práctica también hacer comparaciones entre lenguas que conocen. Entonces, de nuevo, los constituyentes son esta agrupación con la unidad mínima de palabra y la unidad máxima de una oración completa. Y los diagramas arbóreos que se usan en la teoría de Chomsky ayudan luego a visualizar un constituyente, ¿no? Entonces, en la primera interpretación, aquí tenemos alumnos y profesores inteligentes, donde inteligentes está modificando los dos, alumnos y profesores. Porque vemos que inteligentes aquí, la rama se une aquí arriba y que esta rama en completo representa tanto alumnos como profesores. En la segunda interpretación vemos que las ramas son diferentes porque necesitamos más alumnos y luego aquí tenemos el constituyente profesores inteligentes. Entonces, este diagrama arbóreo ayuda a mostrar, ¿verdad?, cómo se interpretan los constituyentes en las dos interpretaciones diferentes. Entonces, los diagramas representan la estructura mental de la oración y quitan la ambigüedad. Así que cada árbol, ¿no?, cada diagrama corresponde a su propia interpretación. La interpretación de esta, alumnos y profesores inteligentes, es la siguiente. Alumnos y profesores inteligentes. Y aquí tenemos la segunda interpretación. Alumnos y profesores inteligentes. Bien. Ahora la recursividad, que como dije íbamos a ver en más detalle. Estas frases muestran cómo funciona el mecanismo de recursividad en las lenguas humanas. Juan come manzanas. Juan come manzanas verdes. Añadimos más información. Juan come manzanas verdes y peras maduras. Juan come manzanas verdes y peras maduras enfrente de la casa de su hermano. Digo que Juan come manzanas verdes y peras maduras enfrente de la casa de su hermano. Pedro piensa que yo digo que Juan come manzanas verdes y peras maduras enfrente de la casa de su hermano. O sea, podemos seguir añadiendo más y más y más información y la frase se quedaría siempre gramatical si seguimos las reglas de la gramaticalidad. Y la única cosa que haría difícil interpretar la oración es la dificultad o imposibilidad en mantener toda la información activa en la mente humana. Lo que estoy diciendo aquí es que con la recursividad, si seguimos las reglas de mantener la oración gramatical, podemos añadir información hasta el infinito sin terminar. Y la oración sería siempre gramatical. Lo que pasa es que sería ya demasiado difícil de entender porque habría demasiada información para la memoria, para tener todos los elementos activos en la mente. Pero esto es otra cosa. Si uno puede mantener todos los elementos activos en la mente, la oración es gramatical. Entonces, la idea de nuevo aquí es que tenemos una estructura mental que nos ayuda a formar oraciones gramaticales y que esta estructura, que este mecanismo es separado de la semántica, es decir, del significado de las oraciones. Así que resumiendo los objetivos de la teoría de Chomsky, una descripción teórica de la sintaxis debe explicar el orden de palabras,
la estructura de constituyentes de la oración, la ambigüedad y la recursividad. Ahora, ¿cómo determinamos si un grupo de palabras es un constituyente? Porque, bueno, hay intuiciones como la casa o la columna o alumnos y profesores inteligentes, los dos, o alumnos y profesores inteligentes. Bien, tenemos algunas intuiciones, pero en la teoría de Chomsky se ha determinado una manera, un proceso para determinar si un grupo de palabras realmente es un constituyente. Y vamos a ver cómo funciona este proceso. Primero tenemos la prueba de la sustitución, que también se llama proforma. En segundo lugar, tenemos la prueba de movimiento. Y en tercer lugar, la prueba de las oraciones interrogativas. Y ahora vamos a ver cómo funciona cada una de estas tres pruebas. Para la prueba de sustitución, si una serie de las palabras se puede sustituir por un elemento único, entonces la serie de palabras es un constituyente. Por ejemplo, mi hermano vio a un niño con un telescopio. La pregunta es, ¿a un niño es un constituyente? Entonces, con la prueba de sustitución, vamos a ver si podemos sustituir a un niño con un solo elemento. Y es posible, sí. Mi hermano lo vio con un telescopio. Entonces, ya que podemos sustituir esta serie de palabras por un solo elemento, la prueba de sustitución funciona. Y esto significa que es como, apoya o es como prueba de que esta serie de palabras forma un constituyente. La prueba de movimiento. Si una serie de palabras se puede mover en otra parte de la oración y la oración igual sigue teniendo sentido, o sea, siendo gramatical, entonces la prueba funciona. Vamos a ver. Mi hermano vio a un niño con un telescopio. La pregunta es, ¿con un telescopio forma un constituyente? Entonces, la prueba de movimiento es, ¿puedo yo mover esta serie de palabras en otro lugar de la oración y la oración igual tiene sentido y es gramatical? Vamos a ver. Con un telescopio, mi hermano vio a un niño. Sí, funciona. Suena algo poético, probablemente no vamos a decirlo así en el habla cotidiana, pero la oración es gramatical. Entonces, la prueba de movimiento nos dice que con un telescopio sí forma un constituyente. Luego, la prueba de las oraciones interrogativas funciona de esta manera. Una serie de palabras sirve como respuesta aislada. O sea, si yo puedo hacer una pregunta sobre la serie de la oración y puedo responder la pregunta con la serie de palabras, entonces esta serie es un constituyente. ¿A quién vio tu hermano con un telescopio? A un niño. Entonces yo puedo responder a esta pregunta con la serie de palabras aislada, a un niño. Y esto es prueba de que a un niño es un constituyente. ¿A quién vio tu hermano? A un niño. Es otra manera de hacer la prueba. Entonces, en general, para determinar si un grupo de palabras es un constituyente, tienes que hacer por lo menos, o uno tiene que hacer por lo menos 2 pruebas. O sea, 2 pruebas de las 3 tienen que funcionar. No siempre van a funcionar todas las 3, pero definitivamente para determinar que algo es un constituyente, deben funcionar mínimo 2 de las 3 pruebas. Entonces, aquí ustedes pueden hacer pausa
después de leer esta diapositiva de práctica y hacer un poco de práctica usando esas 3 pruebas. La oración práctica es: mi hermano vio a un niño con un telescopio. Un niño con, en esta oración, un niño con forma un constituyente porque sí o porque no, y deben apoyar su respuesta con los criterios o las pruebas que hemos visto. De hecho, aquí yo he subrayado con un telescopio, pero luego la pregunta es un niño con. Entonces, aquí hay un error. Vamos a usar con un telescopio para hacer la práctica. Entonces, mi hermano vio a un niño con un telescopio. Vamos a apoyar nuestras respuestas con los criterios o las 3 pruebas que hemos visto. Sustitución. Mi hermano vio a un niño así. Entonces, podemos sustituir esta serie de palabras con un telescopio con un solo elemento, así. Bien, la prueba de sustitución funciona. Segunda prueba era movimiento. Podemos mover con un telescopio en otra parte de la oración, pues esto hemos visto en las diapositivas, ¿verdad? Con un telescopio, mi hermano vio a un niño. Excelente, la prueba de movimiento funciona. Y tercero, eran las oraciones interrogativas, o sea, la pregunta, ¿cómo vio mi hermano a un niño? Con un telescopio. Entonces, podemos responder a la pregunta con la serie de palabras aislada. La prueba de la oración interrogativa también funciona. Entonces, la respuesta es sí. Con un telescopio es un constituyente. Ahora vamos a ver a un niño con, ¿no? Mi hermano vio a un niño con un telescopio. ¿Forma un constituyente esta serie de palabras? Vamos a decir sí o no y apoyar nuestra respuesta con las pruebas o los criterios que hemos visto, ¿no? O sea, sustitución, movimiento y oración interrogativa. De nuevo, sería buen momento para hacer pausa en el video y tratar de hacer esta parte solos para ver si han estado aprendiendo cómo funcionan estos procesos. Nosotros vamos a ver la respuesta, ¿no? Entonces, mi hermano vio a un niño con un telescopio. Un niño con es un constituyente, prueba de sustitución. Mi hermano vio a él un telescopio. Esto no funciona, no es una oración gramatical, ¿verdad? Entonces, porque yo he sustituido con el pronombre sujeto él a esta serie de palabras, un niño con, y la oración resulta ser agramatical, ¿no? El asterisco aquí dice que no es gramatical. Entonces, la prueba de sustitución no funciona. Y además podemos probar o intentar hacer la prueba con otro tipo de elemento aparte un pronombre sujeto y vamos a ver que no funciona en ninguno de los casos. Segunda prueba, movimiento. Un niño con mi hermano vio a un telescopio. Esta prueba también no funciona, tampoco no funciona, ¿verdad? Entonces, la oración resultante es agramatical, como nos dice el asterisco aquí, así que la prueba de movimiento fracasó. La tercera prueba, oración interrogativa, ¿qué vio mi hermano? Un niño con. O sea, tampoco funciona la tercera prueba de la oración interrogativa. No podemos usar esta serie de palabras, un niño con, para responder a una pregunta. Simplemente nos da una respuesta agramatical. Entonces, basándonos en los procesos de las 3 pruebas, sustitución, movimiento y oración interrogativa, podemos concluir que un niño con no forma un constituyente. Y hemos demostrado
por qué no es constituyente. Muy bien. Entonces, de nuevo, los diagramas arbóreos representan la organización de los constituyentes en la mente humana. Y estos diagramas arbóreos aquí, estos dos, nos muestran de nuevo cómo quitar la ambigüedad de una oración como mi hermano vio a un niño con un telescopio. Este primer diagrama aquí, ¿no?, nos muestra la interpretación número 1, que es la interpretación donde el niño mismo tiene el telescopio. Entonces, mi hermano vio a un niño y este niño tiene el telescopio. Por eso vemos el árbol dibujado o el diagrama arbóreo dibujado de esta manera. En la segunda interpretación, mi hermano vio ¿a quién? A un niño. ¿Y cómo lo vio? Con un telescopio. Entonces aquí vemos que con un telescopio se une la rama hasta aquí arriba donde estamos modificando vio. O sea, estamos diciendo que con un telescopio está explicando cómo vio mi hermano al niño. Y es la segunda interpretación, que es que mi hermano tiene el telescopio o tenía el telescopio y mediante o usando ese telescopio, mi hermano pudo ver al niño. Entonces, ahora vamos a pasar a un nuevo concepto, pero altamente relacionado con constituyentes, y es el concepto de los sintagmas. Ok. En primer lugar, cada grupo de palabras tiene una palabra clave. En todos los constituyentes que hemos visto hasta ahora y todos los constituyentes de las lenguas humanas, hay una palabra que lleva la información relevante dentro de la unidad, dentro del grupo. Y esta es la palabra más importante. Esta palabra se llama el núcleo. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. La ventana roja de la casa, que significa the red window of the house. Entonces, si yo digo en este constituyente, la ventana roja de la casa, ¿cuál es la palabra clave, la palabra más importante, la palabra central? La ventana roja de la casa. Pues bien, es ventana. Porque el resto de los elementos en este constituyente están describiendo ventana. Roja está describiendo el color y de la casa está describiendo que pues no es una ventana de un edificio de oficinas, no es una ventana de una tienda, es la ventana roja de la casa. Entonces, de la casa también está modificando o describiendo ventana. Así que ventana es la palabra más importante que lleva la información más relevante y ventana es el núcleo de este constituyente. Otro ejemplo, la casa de la ventana roja, que significa en inglés the house with the red window. ¿Ok? Dentro de este constituyente, la casa de la ventana roja, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Cuál es el núcleo? Pues entonces el núcleo es casa. ¿Por qué? Porque de la ventana roja está describiendo casa. O sea, no estamos hablando de la casa grande, no estamos hablando de la casa pequeña, tampoco estamos hablando de la casa de la ventana verde. No, es la casa de la ventana roja. O sea, la ventana roja está modificando o describiendo la casa. Entonces, casa aquí es la palabra central de todo este constituyente. Así que casa es el núcleo del constituyente. Este concepto es muy importante porque cada constituyente tiene un núcleo. Y este núcleo se usa para determinar cómo vamos a clasificar los constituyentes.
cuando clasificamos los constituyentes se llaman sintagma. Sintagma es una palabra masculina, el sintagma, los sintagmas, y sintagma nada más significa tipo de constituyente. Entonces, tenemos el sintagma nominal. El sintagma nominal es un constituyente que tiene como núcleo un sustantivo, a noun. Entonces, sintagma nominal significa que el núcleo es un sustantivo o un nombre. La doctora es un ejemplo de un sintagma nominal, donde doctora es la palabra más importante y es obviamente el núcleo. El sintagma verbal es el tipo de constituyente que tiene el verbo como núcleo. Por ejemplo, examinó rápidamente al paciente enfermo en la sala. ¿Ok? Aquí tenemos muchos constituyentes, pero el constituyente más grande es todo esto. Examinó rápidamente al paciente enfermo en la sala. Todo esto es un constituyente y se llama sintagma verbal porque la palabra más importante, o sea, el núcleo, es el verbo. Entonces, los sintagmas adquieren su nombre a partir del núcleo. El núcleo es el que determina qué tipo de sintagma es un constituyente. El sintagma adjetival, you guessed it, tiene como núcleo un adjetivo, como enfermo, por ejemplo. El sintagma adverbial tiene como núcleo un adverbio, como rápidamente. Y finalmente, el sintagma preposicional tiene como su núcleo la preposición. Entonces, en la sala. Ups, esto es un error, pues aquí hubiera debido poner en rojo solo la palabra en, porque en la sala es un sintagma preposicional, pero el núcleo es únicamente la palabra en. Entonces, siempre que tenemos una preposición, vamos a tener un constituyente y el constituyente se va a llamar un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque el núcleo va a ser la preposición. Entonces, aquí vamos a mirar un poco más sobre los sintagmas. Un libro es un sintagma nominal y el núcleo es el sustantivo libro. ¿Pero qué es la palabra un? O sea, nosotros sabemos que es un artículo, ¿ok? Pero dentro de la teoría, ¿qué papel o qué nombre se le da a un elemento como un artículo indefinido? Entonces, el sintagma nominal puede tener lo que en la teoría se llama un determinante. Y hay diferentes tipos de determinantes. Los artículos definidos, como el en el lápiz. Los artículos indefinidos, como unas en unas manzanas o un en un libro. Los posesivos, como sus tíos. Y los cuantificadores, como 2, 3, muchas, varias o pocas mesas. Todos estos diferentes tipos de palabras que ocurren delante de un sustantivo se llaman determinantes. Un repaso de sintagmas. Esto es un poco de práctica. Identifiquen los sintagmas subrayados y sus núcleos. Recuerden que hemos visto sintagmas nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. Hemos visto 5 diferentes tipos de sintagmas y ustedes pueden hacer pausa en esta diapositiva y ver si pueden identificar
los diferentes tipos de sintagmas en esas 4 oraciones. O sea, los sintagmas subrayados. Las respuestas están aquí. En Pablo tiene hambre, es un sintagma nominal. El núcleo, obviamente, es la única palabra dentro del sintagma, el nombre propio Pablo, que es un sustantivo. En Rosa caminó rápidamente es un sintagma verbal. La palabra clave, o sea, el núcleo, es el verbo caminó. Ahora, claro, dentro de este sintagma completo de caminó rápidamente, que es un sintagma verbal, también tenemos un segundo sintagma. Rápidamente, por sí solo, es un sintagma adverbial. En Jorge pasó por el parque, tenemos por el parque, que es un sintagma preposicional. El núcleo es la preposición por. Y si ustedes han notado, también tenemos dentro de este sintagma preposicional un sintagma nominal en el parque. Entonces, el parque constituye un sintagma nominal con su propio núcleo, el sustantivo parque. Y luego, en número 4, Amanda quiere un libro. Obviamente, como hemos visto anteriormente, un libro es un sintagma nominal y el núcleo es el sustantivo libro. Aquí vamos a terminar con otra diapositiva de práctica que ustedes pueden hacer para ver hasta qué punto han interiorizado y asimilado esta nueva información de los sintagmas. Identifiquen todos los sintagmas y sus núcleos en las siguientes oraciones. Todos los sintagmas tienen que identificar en estas 2 oraciones. El perro grande corrió hacia mi mejor amiga. Y 2, la tienda de la esquina vende cerveza internacional. Entonces, las respuestas a esta práctica estarán disponibles con las respuestas a la tarea número 3 o bien vamos a repasarlas durante la discusión en clase. Y muchas gracias por su participación en esta serie de diapositivas. Vamos a seguir con el próximo video mirando más conceptos de la sintaxis.